Hola, hola. Hoy veremos las grandes civilizaciones de América. Recordemos cuáles son. Hola niños y niñas. Estuve leyendo un libro sobre las grandes civilizaciones de nuestro continente americano y pensaba comparar algunas características de la civilización de los mayas, los aztecas y de los incas. ¿Las conocen? Las civilizaciones son sociedades humanas que han alcanzado un gran desarrollo en diferentes áreas, como por ejemplo en lo social, político, religioso, etc. Primer criterio de comparación. Ubicación geográfica y temporal. Entre los años 1500 a.C. y 250 después de Cristo, abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Por su parte, los aztecas, desde 1325 hasta 1521 después de Cristo, conquistaron los territorios que actualmente corresponden al área del centro-sur de México y parte de Guatemala. El Imperio Inca, desde el año 1230 hasta 1350 después de Cristo, abarcó parte importante de los actuales territorios de Perú, Ecuador, Bolivia, al sur de Colombia, el noroeste de Argentina y el norte y centro de Chile. Economía. Economía maya. Parte importante de su sustento económico fue la agricultura, la que desarrolló mediante técnicas de cultivo, entre ellas la de tala y roza. Además, practicaron la pesca, la caza, recolección de frutos y artesanía. Economía azteca. La base de su economía fue la agricultura y también el comercio. Desarrollaron una técnica de cultivo llamada chinampas, las que eran pequeñas islas artificiales. Además, en la artesanía se destacaron por crear objetos de oro y plata. Economía inca. El principal recurso económico fue la tierra, desarrollando la agricultura a través de las terrazas de cultivo, construyéndolas en las laderas de los cerros. También practicaron la ganadería de animales como las llamas y las alpacas. Religión. Religión maya. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, los que representaban elementos o fenómenos naturales. Para ellos, sus dioses eran los que decidían cuál iba a ser el destino de los seres humanos. El dios creador para ellos era Hunab-Ku. Religión azteca. Los aztecas también eran politeístas. Para ellos, todo fenómeno de la naturaleza sucedía por obra de los dioses, como las lluvias o la sequía, y esto influía en todo lo que acontecía en sus vidas. Entre sus dioses más importantes se destacan Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y Quetzalcóatl, dios del viento y creador de los seres humanos. Religión inca. Era de carácter politeísta y se basaba en el culto a los antepasados y la naturaleza. Para poder tener la protección de los dioses, realizaban sacrificios animales y humanos. El dios más importante era Viracocha, dios principal, creador del universo, de los hombres, del ganado y de las tierras de cultivo. Desarrollo cultural. Los mayas desarrollaron notables expresiones artísticas y avances científicos. En la arquitectura, sus principales obras son los templos piramidales. En la escritura, representaban sílabas o palabras por medio de glifos dibujados en piedras. Y en las matemáticas, fueron los primeros en dominar el número 0 y desarrollar un sistema numérico vigesimal, es decir, de 20 en 20. También en el arte, representaban aspectos de su religiosidad a través de la pintura y la escultura. En la astronomía, fue una de las ciencias más desarrolladas por los mayas y crearon un calendario solar. En la medicina,
aplicaron técnicas como el sangrado con sanguijuelas y la aplicación de miel de abejas nativas. Desarrollo cultural azteca. Este estuvo fuertemente influido por los avances culturales de los pueblos vecinos y por el carácter militar y religioso de su sociedad. En la arquitectura implementaron avanzadas técnicas de construcción. Un ejemplo de ello es Tenochtitlán. En la matemática y en la astronomía utilizaron un sistema numérico vigesimal igual que los mayas, pero no incluían el cero. En astronomía destacaron por ser grandes observadores de los astros y del cambio de las estaciones. Utilizaron dos calendarios, uno solar y otro sagrado. En el arte fueron hábiles escultores, plasmando en sus obras principalmente la figura de sus dioses. En la escritura conocieron un tipo de escritura pictográfica, es decir, basada en símbolos mediante los cuales señalaban nombres de personas y lugares. Y en medicina desarrollaron distintos tipos de medicamentos y técnicas curativas gracias al conocimiento de la naturaleza. Cultura inca. Muchas de sus expresiones artísticas y avances científicos estuvieron al servicio de su eficiente organización, en la que fueron centrales los caminos y el sistema de comunicación. En la arquitectura, sus conocimientos fueron aplicados a la extensa red de caminos. Sus trazados más importantes fueron construidos en piedras. Aquí tenemos el ejemplo de la ciudadela de Machu Picchu. En matemática, los incas dominaron las principales operaciones matemáticas y utilizaron un sistema numérico de tipo decimal, es decir, de 10 en 10. Estos conocimientos los utilizaron en un sistema de contabilidad denominado quipus. En el arte se destacaron en la creación de cerámicas, predominando en ellas los diseños geométricos y los zoomórficos, es decir, con forma de animales. En la astronomía, los incas fueron grandes observadores de los astros. Sus astrónomos establecieron un calendario de 365 días y 12 meses. Y en la medicina, alcanzaron un avanzado conocimiento en torno a enfermedades y curas basadas en propiedades medicinales de plantas, animales y minerales. ¡Hasta luego!